Acepté esa casa porque no tenía otra opción. Porque cuando te quedas sola, con 3 bocas que alimentar y las manos vacías, aceptas lo que sea, pero la primera noche que dormí ahí, cuando sentí cómo las paredes se inclinaban sobre mí como si quisieran aplastarme, supe que había algo malo en ese lugar, algo que mi patrona nunca me dijo. Y ahora, después de todo lo que pasó, entiendo por qué nadie más la quiso. Me llamo Beatriz. Tengo 37 años, aunque mi reflejo en el espejo dice que tengo 50. Así te envejece la pobreza. Te roba hasta tu propia cara. Quedé viuda hace 2 años, cuando Roberto se cayó del andamio en la construcción. Fue un martes por la tarde. Yo estaba lavando ropa cuando llegó su capataz a la puerta. No tuvo que decir nada. Su cara lo dijo todo. Roberto había caído desde el 3er piso. No llegó vivo al hospital. No hubo indemnización. No hubo nada. Solo un ataúd barato y 3 niños mirándome con ojos que preguntaban qué íbamos a comer mañana. Santiago tiene 9 años, Lucía 7, y el pequeño Mateo apenas 4. Ellos son mi mundo. Mi razón de seguir respirando cuando todo duele. Trabajaba limpiando casas. 12 horas al día, 6 días a la semana, por un sueldo que apenas alcanzaba para el arroz y los frijoles. Vivíamos en un cuarto alquilado, tan chico que los 4 dormíamos en el mismo colchón sobre el suelo. Las paredes tenían humedad negra que trepaba hasta el techo, y Mateo tosía todas las noches. Yo rezaba para que no fuera nada grave, porque no teníamos dinero ni para el médico. Iba a la farmacia y pedía jarabes genéricos, los más baratos, rogando que sirvieran. A veces servían. A veces no. Así vivíamos. Sobreviviendo, no viviendo. Contando monedas para el pan. Usando la misma ropa hasta que se deshacía. Apagando la luz apenas oscurecía para ahorrar en la cuenta de electricidad. Si estás escuchando mi historia hasta aquí, te pido algo. Suscríbete, porque contar esto me duele, me arranca pedazos del alma, pero necesito que alguien sepa lo que pasó. Necesito que alguien entienda que no tuve opción. Que cuando acepté esa casa, no lo hice por ambición ni por codicia. Lo hice porque mis hijos merecían un techo que no goteara, una cama donde dormir sin frío. Lo hice porque una madre haría cualquier cosa por sus hijos. Cualquier cosa. La señora Margarita era mi patrona principal. Una mujer mayor, viuda también, que vivía en una casa grande en la zona residencial. Yo limpiaba ahí 3 veces por semana. Ella siempre fue amable conmigo, aunque distante, como son las personas de dinero. Me pagaba bien, a tiempo, y a veces me daba ropa usada para los niños, vestidos que sus nietas ya no querían, pantalones con las rodillas gastadas pero limpios. Yo le estaba agradecida, en un mundo donde la mayoría te trata como invisible. Ella al menos me miraba a los ojos cuando me hablaba. Un martes por la tarde, mientras yo trapeaba el corredor principal de su casa, ella me llamó a la sala. Tenía una expresión extraña, como si algo le pesara en el pecho. Me ofreció café, lo cual nunca hacía. Siempre había sido estricta con la separación entre patrona y empleada. Yo tomaba agua en la cocina, nunca en sus tazas de porcelana. Me senté en el borde del sillón de terciopelo, con las manos húmedas todavía de limpiar, y esperé. Beatriz, me dijo, mirando su taza en lugar de mirarme a mí. Sé que has estado buscando un lugar mejor para vivir con tus hijos. Yo asentí. Le había comentado, semanas atrás, que el dueño de nuestro cuarto había subido la renta y ya no podía pagarla, que probablemente tendríamos que irnos a algo peor, más lejos, más pequeño, tal vez a las afueras de la ciudad, donde los alquileres eran más baratos pero las escuelas estaban lejos y el transporte costaba más. Tengo una propiedad, continuó. Una casa. Está desocupada hace años. No es perfecta, pero es tuya si la quieres.
Considérala un pago adelantado por tu trabajo, por todos estos años que me has ayudado. Mi corazón dio un salto. ¿Una casa? ¿Entera? ¿Para nosotros? Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Y cuando algo suena así, generalmente lo es. Mi abuela solía decir que los regalos caros siempre tienen un precio escondido. ¿Por qué está desocupada?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella bajó la mirada. Es vieja. Necesita reparaciones. Y bueno, está un poco inclinada. Chueca, le dicen en el barrio. Hubo un problema con los cimientos hace años. Pero es sólida. Tiene 3 habitaciones. Un patio grande. Es mucho mejor que donde están ahora. ¿Por qué no la vende si es tan buena?, insistí. Algo en su voz me ponía nerviosa. Algo en la forma en que evitaba mi mirada. Porque nadie la quiere comprar, respondió con sequedad. Luego suavizó el tono. Mira, Beatriz, yo no voy a mentirte. La casa tiene mala fama. La gente del barrio es supersticiosa. Dicen tonterías sobre ella. Pero es solo eso, tonterías de pueblo. La casa está bien. Solo necesita que alguien viva en ella, que la cuide, que le devuelva la vida. Y pensé en ti. Pensé en tus hijos. Debí haberle dicho que no. Debí haber preguntado más. Investigado. Desconfiado. Debí haber escuchado esa voz interior que me gritaba que algo no estaba bien. Pero cuando tienes hijos que dependen de ti, cuando ves la oportunidad de darles algo mejor, tu cerebro deja de pensar con claridad. Solo piensas. Esto puede salvarnos. Esto puede cambiar nuestras vidas. La acepto, dije. Ella asintió, pero no sonrió. Me entregó las llaves esa misma tarde y un papel con la dirección escrita a mano. Estaba en un barrio viejo, del otro lado de la ciudad, un lugar que yo no conocía bien. Me dijo que podía mudarme cuando quisiera, que la casa era mía, sin contrato, sin trámites, sin nada. Solo mía, completamente mía. Si sigues aquí escuchándome, si esta historia te ha tocado aunque sea un poco, suscríbete, porque lo que viene es difícil de contar. Es la parte donde todo cambió, donde entendí que algunos regalos vienen con un precio que no puedes ver hasta que ya es tarde, hasta que ya estás adentro y la puerta se cierra detrás de ti. Nos mudamos un sábado. Conseguí prestado un camión de un vecino que me debía un favor. Con su ayuda llevamos nuestras pocas cosas: el colchón, una mesa de plástico, algunas cajas con ropa y trastos de cocina. No teníamos mucho. Cuando eres pobre, aprendes a vivir con lo mínimo. Los niños iban emocionados en la parte de atrás del camión, aferrados a sus mochilas escolares y sus juguetes. Santiago no paraba de preguntar si tendría su propio cuarto. Lucía quería saber si había jardín para plantar flores. Mateo solo sonreía, aferrado a su osito de peluche desgastado, ese que había sido de Santiago primero, y que ahora tenía un ojo perdido y la costura abierta en un brazo. Cuando llegamos, el sol ya estaba bajando. El barrio era tranquilo, casi demasiado tranquilo. No había niños jugando en las calles, no había vecinos sentados en las puertas, solo silencio. La casa estaba al final de una calle sin salida, rodeada de árboles viejos y altos que le hacían sombra incluso en pleno día. Era de 2 pisos, con paredes de ladrillo pintadas de un amarillo desteñido que alguna vez debió ser brillante. Y sí, estaba inclinada, claramente inclinada hacia la izquierda, como si algo la hubiera empujado con fuerza hace mucho tiempo, y nunca se hubiera recuperado, como si se hubiera rendido. «Mamá, ¿por qué está chueca?», preguntó Santiago, con esa curiosidad honesta de los niños. «Porque es vieja, mi amor. Pero por dentro está bien. Ya verás». Mentira. Ni yo misma lo creía, pero necesitaba que ellos creyeran. Necesitaba que tuvieran esperanza. Abrí la puerta principal con la llave oxidada que me había dado la señora Margarita. Rechinó con un sonido que me puso la piel de gallina,
Adentro olía a encerrado, a humedad, a años de abandono. Las ventanas estaban sucias, cubiertas de telarañas gruesas que colgaban como cortinas grises. El piso de madera crujía con cada paso. Y la inclinación se sentía. Si ponías una canica en el suelo, rodaba sola hacia la pared izquierda. Si dejabas un vaso de agua sobre la mesa, el agua se inclinaba dentro del vaso de forma antinatural. Pero había espacio. 3 cuartos, como dijo la señora Margarita. Una cocina grande aunque vieja, con una estufa de gas que parecía funcionar. Un baño que tenía agua corriente. Un patio trasero lleno de maleza, y árboles frutales abandonados. Para nosotros, que veníamos de vivir en un solo cuarto compartido, era un palacio chueco, pero un palacio al fin. Pasamos el resto del día limpiando, barrimos, trapeamos, abrimos ventanas para que entrara aire fresco. Los niños estaban felices, corriendo de cuarto en cuarto, eligiendo cuál sería el de cada uno. Santiago eligió el más grande, Lucía el que tenía una ventana con vista al patio, y Mateo quiso quedarse en el cuarto junto al mío. Cuando cayó la noche, estábamos agotados pero contentos. Esa primera noche dormimos en el suelo, sobre mantas, porque todavía no teníamos camas. Los niños se quedaron dormidos rápido, agotados de la mudanza y la emoción del día, pero yo no pude. Me quedé despierta, mirando el techo agrietado, sintiendo cómo la casa respiraba a mi alrededor. Porque eso hacía. Respiraba. Crujía. Se quejaba. Sonaba como si estuviera viva, como si tuviera pulmones de madera que se expandían y contraían con cada ráfaga de viento. Y entonces escuché los pasos. No eran pasos normales. Eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara con mucho esfuerzo. Venían del piso de arriba, del cuarto que habíamos decidido dejar vacío porque tenía el piso más dañado, con tablas sueltas y agujeros que dejaban ver el techo del primer piso. Me quedé paralizada, con la respiración atrapada en el pecho. Los pasos se detuvieron justo sobre mi cabeza. Luego, silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo en los oídos, bombeando sangre con tanta fuerza que me dolía. Es una casa vieja, me dije en voz baja. Las casas viejas hacen ruido. Es el viento. Es la madera acomodándose. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno en esa cocina extraña que todavía no sentía mía, Santiago bajó corriendo las escaleras con cara de susto. Mamá, hay alguien arriba. No digas tonterías, mi amor. En serio. Escuché que alguien caminaba. Y después escuché que lloraba. Como una señora que llora. Se me heló la sangre. Pero no podía mostrarle miedo. Los niños sienten el miedo de sus madres. Lo absorben como esponjas. Subí con él. Revisamos todos los cuartos. No había nadie. Solo polvo acumulado, telarañas en las esquinas, y ese maldito piso inclinado que hacía que todo pareciera estar a punto de caerse hacia un lado. ¿Ves? No hay nadie. Fue tu imaginación, mi amor. A veces las casas nuevas nos asustan porque no las conocemos todavía, pero yo también lo había escuchado. Y esa noche, lo volví a escuchar. Los pasos, el llanto, y algo más. Una voz de mujer que susurraba palabras que no podía entender. Como si hablara con la boca llena de agua. Si todavía estás conmigo, si esta historia te ha atrapado, te lo pido de nuevo, suscríbete, porque necesito que sepas que esto no es ficción. Esto me pasó, a mí y a mis hijos. Y lo que descubrí después, me cambió para siempre. Pasaron las semanas. Intenté adaptarme. Los niños iban a la nueva escuela. Yo seguía trabajando para otras casas, limpiando baños y cocinas ajenas para pagar nuestras comidas. Trataba de ignorar los sonidos, de convencerme de que eran solo la estructura vieja acomodándose, pero cada noche era peor. Los pasos se volvieron más frecuentes, el llanto más claro,
y empecé a sentir presencias. Como si alguien me observara cuando estaba sola en la cocina, como si hubiera ojos siguiéndome desde las esquinas oscuras. Lucía empezó a tener pesadillas. Despertaba llorando, diciendo que había una señora triste parada en la puerta de su cuarto. Mateo dejó de hablar durante el día, solo miraba hacia el techo con ojos grandes y asustados. Una tarde, mientras limpiaba el patio trasero, intentando arrancar la maleza que había crecido salvaje, encontré algo enterrado entre las raíces de un árbol viejo. Era una caja de metal, oxidada, con un candado roto que se deshizo cuando lo toqué. La abrí con manos temblorosas. Adentro había papeles viejos, fotos amarillentas, y un diario con páginas arrugadas, y una letra temblorosa que se inclinaba hacia la derecha. Empecé a leer, y con cada palabra, el aire se me iba de los pulmones. El diario era de una mujer llamada Elena. Había vivido en esta casa hace más de 20 años. Estaba casada con un hombre llamado Tomás, y según lo que leía, él era violento, brutal. La golpeaba por cualquier cosa, por quemar la comida, por hablar demasiado, por no hablar suficiente. La encerraba en los cuartos durante días. La amenazaba con matarla si intentaba irse, si le contaba a alguien, si pedía ayuda. Elena escribía con desesperación en esas páginas manchadas. Hablaba de cómo había intentado escapar varias veces, pero él siempre la encontraba. Hablaba de cómo le rogaba a Dios que alguien la ayudara, que alguien la viera, y en las últimas entradas, su letra se volvía casi ilegible, como si escribiera en la oscuridad, o con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el lápiz. Decía que él la había encerrado en el cuarto de arriba, que llevaba días sin comer, sin agua, que tenía miedo de morir ahí, sola, olvidada. La última entrada, escrita con una letra débil que apenas se veía en el papel, decía: si alguien encuentra esto, por favor, que sepan que yo no me rendí, que luché hasta el final, que grité hasta que no me quedó voz, que nadie vino a ayudarme. Cerré el diario con las manos temblorosas. Las lágrimas caían por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Miré hacia la casa, hacia el segundo piso, hacia ese cuarto que habíamos dejado vacío. Algo horrible había pasado ahí. Algo que había torcido la casa desde sus cimientos. Algo que todavía estaba ahí. Esa noche confronté a la señora Margarita. Fui a su casa con el diario en la mano, furiosa, asustada, sintiendo que me había usado, que había usado a mis hijos como peones en algún juego macabro. ¿Por qué no me lo dijiste?, le grité en cuanto abrió la puerta. ¿Por qué me diste esa casa sin advertirme lo que pasó ahí? Ella estaba pálida. Se tambaleó y tuvo que agarrarse del marco de la puerta. Me miró con ojos llorosos y se dejó caer en una silla del recibidor. Porque nadie más la aceptaría, susurró con voz rota. Porque llevo años intentando deshacerme de ella, y nadie la quiere, ni regalada, ni pagando para que la tomen. ¿Qué le pasó a Elena? La señora Margarita levantó la vista. Tenía lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Elena era mi hermana menor. Se me cortó la respiración. Tomás la mató. La encerró en ese cuarto de arriba, en medio de un ataque de furia porque ella había intentado escapar otra vez. La dejó ahí durante una semana. Cuando finalmente me preocupé y fui a buscarla, ya era tarde. Había muerto de hambre, de sed, de terror. Y la casa se torció esa noche, como si la tierra misma rechazara lo que había pasado ahí, como si el suelo se hubiera apartado del horror. Y Tomás se suicidó 3 días después de que encontráramos el cuerpo. Se colgó en ese mismo cuarto, donde la había dejado morir. Me temblaban las piernas. Tuve que sentarme en el piso porque sentía que me iba a desmayar. Y me diste esa casa, a mí y a mis hijos. Sabiendo todo esto, pensé que si alguien vivía ahí, si alguien le daba vida otra vez, el dolor se iría.
Pensé que tal vez Elena descansaría si veía una familia feliz, niños riendo, vida dentro de esas paredes. Pensaste en ti, la interrumpí. En deshacerte de tu culpa, en limpiar tu conciencia. Y nos usaste a mis hijos. No dijo nada, porque sabía que tenía razón, porque no había excusa posible. Volví a la casa esa noche. Los niños estaban dormidos, agotados por sus propias pesadillas. Subí al segundo piso, al cuarto que habíamos evitado. Abrí la puerta con cuidado, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a explotar. Adentro, el aire era frío, más frío que en el resto de la casa, un frío que te penetraba los huesos, y te hacía tiritar, aunque estuvieras vestida. Y en el centro del cuarto, grabado en el piso de madera con marcas profundas, había unas palabras. Palabras que parecían hechas con uñas, con desesperación, con las últimas fuerzas de alguien. Ayúdenme. Me arrodillé en ese piso frío y maldito. Las lágrimas caían libremente ahora. Y por primera vez, hablé en voz alta. Elena, si estás aquí, si me escuchas, quiero que sepas que lo siento. Siento muchísimo lo que te pasó. Siento que nadie te salvó. Siento que moriste sola y asustada. Pero yo tengo hijos. Tengo que protegerlos. Y no puedo quedarme aquí. No puedo dejar que tu dolor se convierta en el nuestro. El viento sopló por la ventana rota. Las cortinas viejas se movieron, y juro por todo lo que amo que escuché una voz, suave, cansada, pero clara como el agua. Vete. Y eso hice. Nos fuimos a la mañana siguiente. Dejamos todo. Los pocos muebles que habíamos comprado con tanto esfuerzo, las cortinas que había cosido a mano, las esperanzas que había puesto en ese lugar. Desperté a los niños antes del amanecer, les dije que empacaran solo lo esencial. No hice preguntas. No di explicaciones completas. Solo les dije que ese no era nuestro lugar. Volví a rentar un cuarto. Pequeño, frío, pero limpio de fantasmas, limpio de dolor ajeno. La señora Margarita intentó disculparse. Vino a buscarme días después. Me ofreció dinero, más de lo que ganaría en 6 meses de trabajo, pero no lo acepté. No quería nada que viniera de esa familia, nada que oliera a culpa y mentiras. Renuncié a trabajar con ella. Conseguí otros trabajos, en otras casas, con otras familias. Ahora, un año después, seguimos en ese cuarto rentado. Es pequeño. Los niños todavía comparten el colchón. Todavía contamos monedas para la comida. Pero estamos juntos. Mis hijos ya no tienen pesadillas. Ya no escuchamos pasos ni llantos en la noche. Mateo volvió a hablar, con esa vocecita dulce que extrañaba tanto. Lucía dejó de ver señoras tristes en las puertas. Santiago volvió a sonreír. Y aunque vivimos con poco, vivimos en paz. Una paz que no tiene precio. A veces pienso en Elena, en su dolor, en cómo murió sola, pidiendo ayuda que nunca llegó, en cómo grabó esas palabras en el piso con sus últimas fuerzas, esperando que alguien las viera, que alguien supiera. Y rezo por ella todas las noches. Rezo para que haya encontrado descanso, para que su alma ya no esté atrapada en esa casa chueca, para que haya encontrado la paz que nunca tuvo en vida. La casa sigue ahí. Todavía está vacía. Todavía está inclinada hacia la izquierda, como si se rindiera bajo el peso de lo que pasó dentro. Y probablemente, alguien más aceptará quedársela algún día, porque así funciona la pobreza. Te hace aceptar cosas que sabes que están mal, solo porque no tienes otra opción. Te hace cerrar los ojos ante las señales de peligro porque la desesperación grita más fuerte que la intuición. Pero yo aprendí algo en esa casa maldita. Aprendí que no todo lo que te ofrecen es una bendición, que a veces, lo que parece una salida, es solo otra trampa más elaborada. Y aprendí que hay cosas peores que la pobreza.
Cosas que no puedes ver pero que te destrozan igual. Cosas que se quedan contigo, incluso después de que te vas. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste mi historia completa sin irte, gracias. Gracias por quedarte conmigo en estas palabras difíciles. Y si te conmovió aunque sea un poco, si sentiste algo de lo que yo sentí, suscríbete. Necesitaba que alguien supiera la verdad de esa casa chueca y de la mujer que murió ahí, olvidada por todos menos por sus fantasmas. Yo soy Beatriz. Soy viuda. Soy pobre. Soy madre. Y soy sobreviviente. De la pobreza, del dolor, de esa casa que nunca debió existir. Soy sobreviviente de los errores de otros, de las culpas que intentaron pasarme, de los secretos que casi me destrozan. Y seguiré sobreviviendo, porque eso es lo que hacemos las madres. Sobrevivimos, por nuestros hijos. Siempre por nuestros hijos.